Bueno, pues seguimos con nuestro curso y esta es la parte de las estructuras de textos en inglés y más en específico de lo que es la estructura de los párrafos en inglés. De la misma manera es el uso de estos que básicamente es como para integrar lo que son los resúmenes cuando estemos leyendo un texto en inglés, precisamente. Y pues bueno, comenzamos entonces con el tema. Lo primero que tenemos que notar es que un párrafo bien estructurado en inglés tiene algunas características que si empezamos a analizar vamos a encontrar. Uno, el primer es que tiene un enunciado tema, es el primer enunciado regularmente del párrafo y se le llama enunciado tema, que pues bueno, en este enunciado tema incluye el tema del que se está hablando y la idea controladora, o sea, de qué se va a hablar de ese tema en específico. Si voy a hablar de zapatos, pero ¿qué voy a hablar de en específico de los zapatos? Porque puedo hablar de la suela, de los materiales, del diseño, del color, infinidad de temas. Entonces la idea controladora sería esa. Luego vienen las ideas de apoyo y regularmente se dice que un buen párrafo tiene entre 3 y 6 ideas de apoyo, ya sea de tipo primario o principales, ideas principales y después ideas secundarias. En algunos casos solamente tiene solamente ideas secundarias, perdón, puras primarias, pero es posible que tenga ideas secundarias, que sería lo ideal que un enunciado pueda seguir esa organización. Dentro de las ideas de apoyo tiene una cosa que se le llama RENS, que bueno, es un término eh, del inglés que básicamente es la R es para razones, la E para ejemplos, la primera N para nombres, la segunda N para números y la S final para sentido. Se habla de todas ese tipo de cosas que regularmente son con qué respaldar lo que se está diciendo dentro de un párrafo. Aquí eso, pues es regularmente información, es donde las ideas de apoyo son básicamente eso, ¿sí? Son los números que se dan para respaldar lo que estoy diciendo. Regularmente en investigaciones se necesita todo eso para respaldar lo que se quiere decir. Luego, ya al final del párrafo, esto, aunque es de manera opcional, es muy común, especialmente los redactores latinoamericanos o de nueva integración a la redacción, utilizan enunciados de conclusión. Los enunciados de conclusión no son obligatorios regularmente dentro de un párrafo, son opcionales, pero pues puede de alguna manera ser una especie de resumen de lo que se dijo en el resto del párrafo. Tiene dos elementos más que son básicamente la unidad y la coherencia. La unidad, como dice aquí, significa que todos los enunciados en el párrafo apoyan directamente el enunciado, o sea que no se salen del tema. Si dijimos que vamos a hablar de zapatos, debemos seguir hablando de zapatos y no que de repente terminemos hablando, no sé, de los vendedores de los zapatos, por ejemplo. No, nada que ver, se saldría del tema. Dijimos que vamos a hablar solamente del color de los zapatos en algún caso. Luego viene la coherencia. Y lo que nos da aquí esta definición básicamente significa que toda la información del párrafo está bien organizada, lógicamente ordenada y fácil de seguir. Eso se da a través de integrar, como dijimos, de ideas principales e ideas secundarias. Ahora, lo que queremos decirte con esta información es básicamente que un párrafo en inglés es una información, digámoslo así, bien cuadrada, porque la mayoría de los redactores que escriben documentos académicos se siguen estos estándares. Claro, dependiendo del tipo de documento que estemos escribiendo, sí, pero los párrafos regularmente tienen esta organización, son muy cuadrados, casi todos la respetan, excepto decíamos de lo que es el enunciado de conclusión, que es opcional para todas las personas que escriben. Luego, veamos precisamente aquí un párrafo que como podemos ver, eh, pues bueno, lo primero que tenemos que identificar, dijimos que es que tiene un topic sentence o un enunciado tema, ¿sí? El primer enunciado que tiene el párrafo debe ser precisamente
ese enunciado tema. ¿Qué es un enunciado tema? Básicamente un enunciado tema es de qué va a hablar en el resto del párrafo. O sea, que si yo leo el primer enunciado de cada párrafo en un texto en inglés, voy a saber en términos generales de qué me va a hablar en ese párrafo. Como vemos aquí en este primer párrafo, en este primer enunciado dice, choosing a college or university can be difficult. O sea, escoger una universidad o una universidad tecnológica, como es la traducción, podría ser difícil. Básicamente, college y university, si han estado revisando sus vocabularios, significan lo mismo, son universidad. El college es básicamente la universidad del tipo como la que trabajamos su servidor en las universidades tecnológicas. Y la university, pues básicamente una universidad de manera regular que tiene carreras de 4 o 5 años, dependiendo del caso de las carreras. Bueno, el tema aquí entonces me va a hablar de dice que escoger una universidad puede ser difícil. ¿Qué espero? Bueno, primero tengo que identificar mi tema. ¿De qué me habla? Me habla básicamente de lo que es escoger una universidad. De eso me va a hablar. El tema es ese. Pero ¿qué me va a hablar en específico de ese tema? Que sería la idea controladora. Pues que puede ser difícil. O sea, ¿qué me espero que me mencione? Pues básicamente las dificultades que tiene una persona cuando va a escoger una universidad. Yo esperaría eso que me diga en el siguiente párrafo, en la siguiente parte del párrafo. Si en algún momento deja de hablar de esos tipos de dificultades, entonces ya no está siguiendo el orden y ya no tendría ni coherencia ni unidad y perdería muchos otros atributos básicamente. Entonces, más o menos eso es lo que tendríamos que esperar a partir de eso. Ok, entonces, primer enunciado es el topic sentence y con eso determino de qué me va a hablar en términos muy generales. ¿Sí? Si lo vemos de otra manera, el último enunciado debería ser un enunciado de conclusión. ¿Sí? Vamos a marcarlo también aquí de manera verde. ¿Sí? Los enunciados de conclusión regularmente tienen 3 posibles formas de crearse enunciados de conclusión. Uno, que sea de manera muy general un resumen, o 2, que me haga paráfrasis de lo que se está diciendo en el primer enunciado, o inclusive puedo mencionar las dos cosas al mismo tiempo, pero en un solo enunciado. Veamos lo que dice en este enunciado para saber si es o no enunciado de conclusión 1 y para determinar qué tipo de enunciado de conclusión es. Primero, tú deberías considerar all of these points carefully. Deberías considerar todos estos puntos cuidadosamente. ¿Cuáles puntos? Por los que ya se mencionó en el párrafo aquí en la sección, en la parte intermedia. ¿Cuáles puntos? Los que habla sobre las dificultades. Entonces, determinamos que cuando menciona eso, ¿sí? De alguna manera está haciendo una especie de resumen con unas pocas palabras y me está diciendo entonces que sí está repitiendo eso. Entonces, de alguna manera ya estoy identificando que sí es un enunciado de conclusión. Luego dice so, así que puedes escoger la universidad o la universidad más apropiada para ti, para que puedas escoger la universidad más apropiada. Sí, me vuelvo a repetir lo mismo que dice arriba. ¿Sí? Los puntos, básicamente, es lo que dice acá arriba, son las dificultades, y cuando habla de escoger la universidad, pues es básicamente lo que me dice al inicio del enunciado inicial o el enunciado tema. Ok, con eso entonces ya estoy identificando los dos elementos, uno de entrada, otro de salida. Tengo topic sentence o enunciado tema y tengo un enunciado de conclusión. O sea que todo lo que tengo en medio deben de ser ideas primarias y tal vez ideas secundarias. Veamos si son realmente ideas primarias o secundarias. Bueno, veamos el segundo enunciado. Dice, la mayoría o la parte más difícil. La parte más difícil, cuando me dice parte más difícil, eso quiere decir que me está hablando de dificultades, ¿sí? Entonces, de alguna manera, me está siguiendo el tema que me prometió, que me va a hablar de dificultades. O la mayor dificultad dice, o sea que esta es la primera dificultad, de encontrar una universidad que te prepare bien para tu carrera futura,
¿sí? La parte más difícil es encontrar una universidad que te prepare bien. O sea, ¿cuál es la dificultad? Que te prepare bien, ¿sí? Eso, de alguna manera, es la dificultad. Si lo vemos de otra manera, esas serían mis palabras más importantes de ese enunciado para identificar que esa es la dificultad a la que se está refiriendo arriba y es la primera o la más difícil, como dice en el enunciado. Luego, prepare para tu carrera futura. Luego dice, para poder obtener un buen trabajo, ¿sí? La currícula o el programa que es enseñado debe de ser actualizado. O sea, ¿de qué me habla aquí? Me habla de la currícula. Eso quiere decir que para que me prepare bien, debe tener una pues muy completa y actualizada. Esa sería pues una idea secundaria. ¿Por qué? Porque me habla de la buena preparación. La buena preparación a través de tener una currícula completa o muy completa y actualizada. O sea, es una idea secundaria. La primera es que te prepare bien. Esa es una dificultad. ¿Y cómo te va a preparar bien? ¿Cuál es esa dificultad? Que tenga una currícula completa y actualizada. Luego dice, además, o sea, que me va a dar otra idea secundaria desde ahí, desde la perspectiva que estoy viendo. Dice, además, los profesores deben de estar altamente calificados y respetados, deben ser altamente calificados y respetados en sus campos. O sea, que habla ahora de una idea secundaria, que son los profesores, que deben de ser altamente calificados y respetados. Si lo vamos siguiendo, entonces ya nos va hablando de esa idea secundaria. Entonces, la primera vamos a marcar otro color para diferenciarla, la idea primaria. La idea primaria sería esta y vamos a ponerlo en este color para que se diferencie. Luego, la primera amarilla pues sería el currículum que esté completo y actualizado y los profesores que estén altamente calificados y sean respetados, ¿verdad? Eso básicamente son las dos ideas secundarias que me marca ahí. Luego el siguiente enunciado, porque tengo que ir haciendo análisis precisamente de cada enunciado. Si ustedes se fijan, en cada enunciado me va marcando una idea, ya sea primaria o secundaria. Luego el siguiente enunciado dice, otra dificultad en escoger una universidad, otra dificultad. O sea, arriba me mencionó la primera, esto aquí entonces me va a mencionar otra dificultad de escoger una universidad, dice aquí, la affordability. Affordability básicamente es que los recursos te alcancen, ¿sí? O sea, es otra de las dificultades. Vamos a ver si tiene ideas secundarias que respalden esta parte de que haya recursos suficientes. Lo dice, you need to be able, necesita ser capaz de pagar los costos de colegiaturas y los gastos de vivienda. O sea, cuando hablas de pagar la colegiatura y cuando hablas de los gastos de vivienda, estás hablando de que te alcance el dinero, o sea, la affordability que dice aquí arriba, ¿sí? Lo dice. O sea, es una idea secundaria que respalda la situación que tiene que ver con los dineros. Luego dice, algunas instituciones pueden ser capaces de ofrecerte becas si no te alcanza para los pagos. O sea, cuando habla de las instituciones que te ofrecen becas, otra vez te está hablando de la situación económica para que tengas apoyo económico y que te alcancen los dineros. Es el segundo tema. Entonces, si vemos aquí hay un patrón, estamos fijando que hay una idea primaria y básicamente dos ideas secundarias. Otra idea primaria y luego otras dos secundarias. Veamos si ese patrón se sigue repitiendo a través del párrafo. El siguiente enunciado dice, una buena ubicación es también muy importante cuando escoges una escuela. Una buena ubicación. O sea, que básicamente cuando hablamos de una buena ubicación, es muy importante, es otra dificultad. O sea, que esté ubicado
de acuerdo a esos patrones que está mencionando y que debe de tener pues de una manera adecuada, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que tenemos es hablar de otra idea primaria. ¿Por qué? Porque nos habla de otro problema, que es la ubicación. Entonces, básicamente se menciona hasta ahorita 3 problemas o 3 dificultades: que te prepare bien, que te alcance el dinero y que tengas una buena ubicación esta universidad. ¿Para qué te pide que tenga una buena ubicación? Pues dice, el medio ambiente debe ser seguro y tranquilo para facilitar el estudio. O sea, que básicamente aquí habla de environment. La buena ubicación es para que el medio ambiente donde se encuentra la universidad, la universidad básicamente tenga un buen ambiente donde esté localizada. Luego en el siguiente enunciado dice, además, there should be possibilities. Debería haber posibilidades cercanas a la escuela para trabajos de verano o de tiempo parcial o de medio tiempo, como quieran verlo, en tu carrera. Así que puedas obtener algo de trabajo práctico, algo de experiencia laboral práctica. O sea, que relacionado con la buena ubicación, aquí es muy importante que esté localizado o que puedas tener espacio donde puedas tener experiencia laboral práctica, ¿no? Que donde te apliques a la práctica ahí. Y esa es la idea secundaria que, como habíamos viendo, es un patrón, tiene 2 ideas, tiene una idea primaria y luego tiene 2 ideas secundarias, luego otra idea primaria y otras 2 ideas secundarias, y por último aquí se vuelve a repetir una buena ubicación y otras 2 ideas secundarias. Eso serían de alguna manera la parte importante de lo que es el párrafo, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Cuando tenemos el enunciado, lo tendríamos que identificar cuáles son, cómo se están ubicando las palabras. Vuelvo a recordar, en este caso tiene pues ideas primarias e ideas secundarias. Hay algunos párrafos que solo tienen ideas primarias y que tenemos que ir identificando cuáles son. Si me cambia el tema es porque estás dejando la idea solamente en ideas primarias. A lo mejor por ahí le mete una secundaria y luego puras primarias, y luego de repente en otra idea primaria le mete otra secundaria. O sea, hay que ser muy observadores en ese caso para poder determinar cómo es que está organizado nuestro párrafo. Y pues bueno, ya que identificamos las palabras clave de cada enunciado, o sea, la parte esencial del enunciado, pues entonces tendríamos que hacer un esquema más o menos parecido a esto, ¿verdad? Tendríamos un esquema parecido a esto. Tendríamos que se tiene un topic sentence identificado o en un enunciado tema, ¿sí? Que tiene una idea primaria. Si ustedes se fijaron, habla de la buena preparación en la carrera a través de una currícula sólida y a través de profesores calificados. Que sea, que se pueda pagar, ¿verdad? Que haya suficiente dinero para ello. ¿Cómo? Pues que haya manera de pagar la colegiatura y los gastos de vivienda y que aparte se tengan becas. Además, que haya una buena ubicación para que haya un buen medio ambiente de estudio y que haya posibilidades para trabajar medio tiempo en tu carrera. ¿Para qué? Para obtener experiencia laboral, ¿verdad? Y finalmente, pues tendríamos el enunciado de conclusión, ¿sí? Son los elementos que identificaríamos de alguna manera, ya viendo todo el escenario de cómo estaba organizado de alguna manera, ¿sí? Entonces esto sería nuestro esquema. Aunque nosotros solamente veríamos el párrafo, identificaríamos las partes y con esto obtendríamos un esquema más o menos de este tipo. Luego, a través de eso, tendríamos que hacer o generar un resumen. ¿Por qué? Porque si alguien nos da un material a leer o nosotros queremos leer y queremos mantener un resumen del contenido que tenemos que hacer, pues tenemos que leer precisamente, tomar en consideración nuestro topic sentence, las ideas primarias, las ideas secundarias y nuestro enunciado de conclusión. Y recuerden, el enunciado de conclusión no es importante, así que podríamos inclusive dejarlo fuera.
¿Qué tengo que hacer? Tomar todas estas ideas y luego generar enunciados que me den como integración de toda esa información para poder generar un resumen. Como marca, aquí es muy importante, les estoy marcando un resumen, cómo quedaría un párrafo. Lo primero, si ustedes se dan cuenta, es el topic sentence, lo copiaré exactamente igual. Luego dice, necesitas encontrar una buena preparación para tu carrera, lo cual es a través de una currícula sólida y profesores calificados. O sea, hice un enunciado con la idea principal, la primera idea principal y las dos ideas secundarias. Las junté e integré un enunciado. Luego viene el segundo. Obviamente ya todo esto en tipo enunciado, ¿verdad? Y luego debería ser que se alcance el dinero, ¿no? Ahí no quise hacer un solo enunciado, pero de todas maneras hice un enunciado de las dos ideas secundarias, como ustedes pueden ver enseguida. Debe ser posible pagarlo, la colegiatura y los gastos de vivienda y la posibilidad de becas. Y por último, también debería tener una buena ubicación, con un buen medio ambiente de estudios y la posibilidad de trabajos de medio tiempo en tu carrera. Ese sería un resumen. Obviamente, yo estoy generando este resumen de alguna manera pues en inglés, pero al hacer un resumen de un texto que alguien les diera para trabajar o que lo tuvieran que reducir y generar un resumen, tendrían que generar pues un resumen en español, obviamente ya entendiendo lo que está diciendo el párrafo, ¿no? Esto hasta aquí lo vamos a dejar. Esto es lo que ustedes tienen que hacer de alguna manera. Tienen que entender cómo está organizado un párrafo para poder entender su contenido y a lo mejor generar un resumen que sería lo más probable que pudieran o necesitaran hacer para vidas de que entendieran el contenido así de una manera muy sencilla, más clara y más corta de qué es de lo que tiene un texto. Entonces, vamos a dejar esta parte aquí y pues vamos a proceder a los ejercicios, ¿verdad? Por ahí sigamos las instrucciones que se dan, pero esa es la intención aquí. Nada más como sí me gustaría mencionarles que si ustedes ven el párrafo completo, pues no sé, serán alrededor de unas 150 palabras, como aquí estoy en PowerPoint, pues no tengo un lector de cuántas palabras tengo, pero deben de ser algo así como 150 palabras. Y si ustedes checan el resumen, pues está alrededor de una tercera parte. Lo ideal cuando se hace un resumen es que se haga un resumen y que tenga como máximo el 50% del contenido que tenía el original. Pero de verdad se establece que para que un resumen sea de una cantidad óptima de palabras, debe estar alrededor de una tercera parte del texto original, sin dejar ninguna idea principal o ninguna idea que esté dentro del texto fuera, como pudieron ver ustedes aquí en este ejemplo de resumen que tenemos aquí. Y pues vamos a proceder entonces a hacer un pequeño ejercicio.